tu nombre, Señor. Aleluya. Damos gloria al Señor en esta hora. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 12 del libro, en el primer libro de los Reyes. Aleluya. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Saludo a la audiencia, saludo a los hermanos, como hermano Roberto Gómez, que está con nosotros. Saludos, hermano Robert. Saludos a tu amada familia, hermano, tus hijos. Saludamos a Luis López también, en el nombre del Señor, porque bueno es Dios con nosotros. Aleluya. Quiero que leamos incluso unos cuantos versículos anteriores. En el 11:41 dice muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Ahí tendríamos que platicar sobre ese libro, pero no es la predicación hoy. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Jerusalén. Esta es la última vez que se va a oír esta palabra, pero pongámosle mucho atención. Sobre todo Israel. Fueron 40 años. 40 años reinó su padre David también sobre todo Israel. Y fíjese qué tremendo, hermano, porque la Biblia habla de cuarentenas. Nuestro padre Moisés está por cuarentenas. A los 40 años mata él a los egipcios y se va al exilio. 40 años trabaja para su suegro. Luego Dios lo llama y 40 años camina por el desierto. Son puras cuarentenas. Y también vamos a ver cómo dice la Escritura. Los días que Salomón reinó sobre Jerusalén y sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Fíjese pues, si juntamos los 40 años de nuestro padre el rey David y los 40 de Salomón, tenemos 80 años de un gobierno agradable al Espíritu Santo de Dios. Mire, la mayoría de la humanidad no aporta a la humanidad, sino aporta, digamos, a sí misma y a los suyos. Pero aquellos que traen algo extra, ellos sí aportan a la humanidad. Entiéndase su ciudad, su pueblo, su colonia, al municipio. Ellos vienen para servir, pero eso se trae en la genética. Eso ya viene. Oiga esto pues. Ahora vamos a hablar del hijo de Salomón. Mire pues, hermano, no puede ser que en una casa donde solo han habido genios, gente correcta, trabajadora, se vaya a levantar un mediocre, un ignorante para destruir todo lo que hicieron sus antepasados. 80 años de vida, de gloria tuvo Israel. Y de ahí empezó un descenso funesto que terminó en la destrucción del pueblo del Señor y posterior traslado a Babilonia a un cautiverio. Pero no sin antes Israel se degradara en su propio país, volviendo a la idolatría. Porque eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo Israel volvió a los ídolos, volvió a los demonios. Roboam fue a Siquem
porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Ahí están hablando de Salomón, no de David. Y te serviremos. Mire pues, el pueblo estaba pidiendo algo que era plausible, hermano. La verdad que Israel tenía mucha riqueza, entonces podía bajar la presión de los impuestos. Pero mire pues lo que el pueblo hace. Agravó nuestro yugo, dice el 5, y les dijo: idos o váyanse, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Miren pues, hermanos, yo les pido que procuren que su mente grabe las cosas que estamos hablando, porque esto le va a servir a usted después y a mí también. Cuando David gobernó, comenzó a reinar, de las primeras cosas que el rey David hizo fue traer a 2 ancianos por cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus tiene Israel? Saludamos a hermano Héctor en el nombre del Señor. Raymond Coleman, may the Lord bless you all time. Thank you, Jesus. We are speaking in first book of Kings, chapter 12, ahead. Y hermanos de mi corazón, aquí la escritura dice: ¿qué aconsejáis vosotros? Entonces, ¿qué hizo David? David jaló 2 ancianos 24 de todo Israel. Y ahora oiga, hermano, no es lo mismo oír el consejo de un joven que tiene fuerza y temperamento que oír el consejo de un anciano que perdió la fuerza, tal vez el temperamento, aunque tiene carácter, pero tiene vivencias. Entonces, ¿usted a quién le haría caso? David se sujetó a ancianos que tenían mucha vivencia, y eso hizo que su reino fuera agradable a Dios y agradable a los hombres. Hace 3 o 4 días vino un general a Argentina de Estados Unidos. Me llama la atención que los gringos mandaron un general mujer, pero eso ya nosotros entendemos por qué lo hicieron. Pero el gobierno de Estados Unidos le mandó a regalar a Argentina un avión, un B-50, un avión gigantesco, hermano, que aquí a Guatemala muy pocas veces han venido, porque nuestro aeropuerto es muy pequeño para que el avión pueda desacelerar, ¿verdad? Pero sí han venido. ¿Por qué le digo esto? No cabe duda que hay beneplácito, hay alegría en el gobierno y pueblo de Estados Unidos que le regalaron ese avión a la Fuerza Armada Argentina. Pero no solo eso. En la época del COVID, Argentina y China habían hecho algunos tratados, negocios, y hasta ahorita en el gobierno de don Javier Milei mandaron 24 camiones con última tecnología, entiéndase un hospital móvil, hermano. Dicho sea de paso, el Hospital San Juan, si no estoy mal, de Guatemala suspendió
toda intervención quirúrgica por no haber insumos. Calcule usted, hermano. Pero oiga esto: ¿qué aconsejáis vosotros que yo responda al pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondieres buenas palabras y le hablares, ellos te servirán para siempre. Ese es el consejo del anciano. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, o sea, sus compadres, sus cuates, sus cheros, sus amigos. Hay un jugador muy famoso de fútbol brasileño, hermano, ahora se me va el nombre, pero es actual, él está activo ahorita. Fíjese que país a donde él se va, él carga entre 15 y 20 vagos que andan con él, pero que son sus amigos desde que él era niño. Entonces ahí viven de él, son su porra, le lavan los zapatos, friegan, se emborrachan, drogan, a saber qué, pero son sus cuates y él es feliz teniéndolo a todos. Eso le pasó a Roboam. Roboam dice que ellos habían crecido con él y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así les hablarás. El menor de los míos es más grueso que el lomo de mi padre, de mis dedos. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Por eso, hijos que están acá, perdónennos a nosotros los padres, y así lo hagan sus hijos con ustedes. Porque nosotros nos casamos jóvenes, y mire cómo es el gobierno de un joven. Y fíjese pues, versículo 12, capítulo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Ahora ya venía Jeroboam. Antes estaba entre el pueblo, ahora venía encabezando él al pueblo. Según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Cuál era el consejo que los ancianos le habían dado? Mira, Roboam, cálmate. Hay dinero, hay bendición, hay varas. No fregues al pueblo. ¿Cuántas veces vemos nosotros, digamos en YouTube, animales de carga que se rebelan contra sus dueños? Porque como es animal, es bestia y aguanta, metámosle, y hay un momento en que el animal saca su carácter. Y esto lo hemos visto también. Por ejemplo, Guatemala tenía un circo que era el circo de los hermanos López. No sé si era accionista por ahí nuestro hermano comisario, pero fíjese que Tarzán López se llamaba porque le hacía el papel de Tarzán, ¿verdad? Pero la esposa de él también era cirquera. Y el papel de la mujer es que los elefantes pasaban entre ella, pero no la pachaban, ¿verdad? Y pasaban y todo. Y un día, hermano, el animal se cansa de bulla, de maltrato, que mantiene hambre, que los niños le pegan, saber, ¿verdad? Y el elefante apachó a la esposa de Tarzán López y le quebró toda la caja torácica y se reventó ella ahí. Y cabalmente, fíjese qué tremendo, que Tarzán se convierte al Señor y también muere de una forma, y un gran evangelista los meses que él estuvo vivo, y se mató en su moto que iba a predicar a la costa, y allá por Escuintla el hombre feneció. Entonces estamos hablando que si las bestias tienen un tope
y se rebelan, cuanto más, o como dijera mi abuela, conti más, nosotros los humanos, los hijos. La Biblia dice: no llaméis a ira a vuestros hijos. Y a la mujer dice: trátala como vaso frágil. No es que ella sea frágil, sino que un chay afilado que usted se pasa en la mano y ahí me cuenta, ¿verdad? No es frágil, porque si nos ha aguantado a nosotros, es que es como dicen allá en mi pueblo, es diula, hermano. Pero leemos aquí: ovejas de mi padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Número 1. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro y a huir a Jerusalén. Ahí estaba, escúcheme pues, ahí estaba el templo, ahí estaba, si usted quiere, el Palacio Nacional, ahí estaba el palacio donde vivía el rey. Era la ciudad, y hasta el día de hoy Jerusalén es la ciudad, pero se le llama ciudad antigua. La ciudad actual, comercial, política de Israel se llama Tel Aviv. Oiga, pues se apresuró y se fue huyendo, hermano. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Mire esta parte, hermano, por favor, escuche. Yo procedo de una familia de 6 hijos. Mientras mi madre vivió, todos los hermanos nos mirábamos, aunque todos teníamos ya nuestra casa, nuestro hogar, trabajos, preocupaciones. El centro de nuestra reunión, nuestra Jerusalén, era nuestra madre. Una vez se murió mi mamá, se desarmó el racimo, hermano, al extremo que yo tengo hermanos que no los he visto a saber, hermano, cuánto tiempo. Pero oiga esto le pasó a Israel. Mire pues, esta partecita que dice aquí, mire pues, versículo 19, subráyela. Se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David. Mire, sino solo la tribu de Judá. Aunque, óigame pues, Judá y Benjamín caminan juntos. ¿Quiénes caminan juntos? Benjamín es el hijo más chiquito, ¿se acuerdan? Que vendieron a José, José tuvo a Efraín, y el último en nacer era Benjaminita, era Benjamín. Oiga pues. Y aconteció que viendo Israel, 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Entonces eran 2 contra 10, y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel,
volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Mire qué duro eso, hermano. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Vamos a dejar un momentito ahí la escritura y luego nos vamos a ir al libro de Crónicas. Pero yo quiero, en el amor del Señor, explicar de la siguiente manera esto que le aconteció a Israel. La Biblia dice que todo lo que le pasó a Israel es sombra para nosotros. Es una imagen, una tipología. Para nosotros es una figura de lo que vivió Israel. Por eso leemos el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento el Señor lo sobreselló, nos sirve para efectos de redarguir, de regañar, de exhortar. Pero aquí lo que pasó fue lo siguiente. Israel le pide a Dios un rey, como lo tenía todo el mundo. El Señor se enoja y les da a Saúl. Saúl, que era pastor de burros, de asnas, de acéminas. Ese fue el carácter que impregnó en el pueblo. Tal el sacerdote, tal el pueblo, dice la Biblia. Él tenía un carácter y así trataba al pueblo, y el pueblo se trataban entre todos y se volvió una sola. Luego se suicida Saúl y Dios levanta al rey David, pero no estaba totalmente unida a Israel, hermano. Tanto que David tuvo que reinar 4 años, digamos, en Villanueva, digamos en San Lucas, y de ahí en Hebrón, y de ahí bajar a la capital, que ya sería el Palacio Nacional, zona 1. De hecho, Hebrón estaba en alto, está en alto, es una ciudad en alto. ¿Sí me entienden? Fíjese, hermano, que ahora es cuando uno se pone a pensar por qué hacían las cosas. Hay una serie, hermano, y un documental, y hay noticias de una base militar que atacaron en Afganistán, creo que en Islamabad. Una película que hay sobre eso, ¿verdad? Que se vienen todos los árabes encima de la guarnición, y la guarnición está en bajo. Ellos son gente del monte, hermano, gente que vive en las cuevas. Entonces le tiraban a los gringos para abajo. Ahora que hemos visto que se ha desenmascarado el gobierno demócrata, ahora es que dice uno, mire, pues cualquiera con 2 dedos de frente pone ese mismo lo pone en alto. ¿Sí me entiende? Porque en alto usted rocía a sus enemigos. Ahora entiende uno que los mandaron como carne para cañón, aunque Dios en su fineza siempre ayuda al pueblo de Estados Unidos. Escuchen, vuelvo con ustedes. 80 años de la bondad de Dios. David logra convencer a sus hermanos, y entonces se unen los 12 hermanos, y por 40 años no reinó David, reinó la gloria del Espíritu Santo sobre Israel. Había alabanza, había música, había gloria de Dios, y eso hizo que todo reverdeciera, que hubiera comida, que hubiera bebida, que hubiera oro, negocio, compra, venta, perdón. Las fiestas se vivían, todas las fiestas que el Señor dejó se vivían. Pero se muere el rey David, y como él derramó demasiada sangre para consolidar el reino, Jehová no quería que lo conocieran a él, a Dios, como un Dios sangriento para la posteridad. Entonces le dijo David: tú no me puedes hacer casa a mí después de que derramaste tanta sangre, pero lo va a hacer tu hijo. David dejó preparado todo, hermano, a tal extremo que, escuche esto, cuando Salomón, su hijo, descendiente de David, hijo de Betsabé, con la que David había pecado, o sea, mire, Salomón era un bastardo a los ojos de los demás, pero no a los ojos de Dios ni de David, porque cualquiera que miraban por la culpa de este Salomón y de Betsabé, miren,
todo el mal que vino a Israel, Dios mandó a su ángel a matarnos, nos matamos entre nosotros, se murió uno de los hijos de David. Bueno, ese era Salomón. Escuche esto porque esto es bien delicado. Cuando Salomón adquiere o tiene asunción en el reino, fue tanta la gloria que había sobre Israel que solo bueyes mandó Salomón de ofrenda 1000 bueyes para Dios. Era una humazón que subía. Ahora, ¿qué es la ofrenda? Mire pues, Dios está en su templo, alabe lo que Él vive, dice la alabanza. Cuando se quemaba la ofrenda, el humo subía delante de Dios y ya no se veía el pecado del que había mandado la ofrenda. ¿Sí me entienden? Esa era la función de la ofrenda. Salomón mató 1000 bueyes como ofrendas de paz, de gratitud, de alabanza, no teniendo por qué hacerlo él, de gratitud. O sea, mire, era humo sobre humo, era perdón sobre perdón. Usted tiene que pagar 300 mensualmente, pero usted dio 50 porque le sobraban de más. Eso era Salomón. Oiga pues, tanto así que dice la Biblia que lo que había dejado David preparado para el templo, ahí empezaron verdaderamente las casas prefabricadas, hermano. Oigan, la Biblia dice que cuando armaron el templo, hermana Violeta, no se oyó golpe de martillo ni de herramienta, porque cada caja, cada piedra encajaba con la otra, cada viga encajaba con la otra. Se parece a nosotros, ¿no, hermano? Qué relajo para hacer una cena el evangélico, hermano. Es que viera que tal hermana me esconde los pepinos. No, pero usted escondió el pan, sí, pero mire qué bullas son. Como ahí todo encajaba. Mi hijo, anda a traerme las tortillas con mucho gusto, mamá. No se te ofrece otra cosa. Gran relajo, hermano, para las tortillas. Ay, qué gozo los patojos. ¿Por qué están mirando ahí? El otro maje baja la vista. Mejor ya te controlé, hermano. Mire, cada piedra encajaba con la otra, como lo dejó su padre, David. Pero óigame pues, porque aquí es donde tenemos nosotros que hablar. Saúl es el gobierno del hombre / Satanás. Ese es el gobierno. Mire, si volvemos 80 años atrás en Guatemala a ver los que nos gobernaron, era gente muy moral, hermano. Le voy a contar, no sé si fue Idígoras Fuentes, pero Idígoras Fuentes le manda una carta al ministro de Trabajo y le dice que por favor él hable con todos los empleados del ministerio, porque con tristeza ve que el sueldo a ellos, a los empleados, no les alcanza, porque muchos de ellos tienen una sucursal, o sea, un amante. Están manteniendo dos, fíjese, hermano. Hoy hasta demandan al presidente si manda una carta. ¿Qué le importa a usted? Mire cómo era, y ahí está, y ponen la carta y firma por el presidente de Guatemala, hermano. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Hasta los brochas, los ayudantes de los buses, andaban con corbata. Ahí están los videos. Igual que ahora, va de corbata, se lo llevan a uno si usted no se quita, hermano. Usted, cuando licenciado en Iglesia, era el ayudante del bus y su bigotío lo tenía recortado, era una filita así de bigote. ¿Para qué dejarse el bigote? Pero era el sombrero no así, sino por un lado así. Sí, entonces mire pues cómo la vestimenta influye en el alma del hombre. Claro que sí. Yo estaba muy chiquito, hermano, cuando vi una caricatura de Disney y al Bugs Bunny le ponen diferentes trajes y según el traje le cambiaba la cara, porque le ponen una de soldado, le ponen una de madera, y así es en nosotros la ropa. Entonces haga de cuenta usted cómo es alguien con un traje y corbata, cómo es alguien en pantaloneta, cada quien en su ambiente. Usted no va a llegar a buscar al licenciado y licenciado como con 10 aretes, tatuajes,
Y aunque yo conozco algunos así, porque hoy ya mezclaron el cebo con la manteca, como decía Mamá Cato, ¿verdad? Pero no, hermano, antes. O sabe qué, hermano, mire, seamos honestos. Cuando juramentan a todos los diputados de Guatemala, el día de la juramentación, ¿cómo cree que van vestidos los diputados? No va a ir todo desguachipado, hermano, con el traje tatalapo, hermano. No, ellos van pero nenes, ¿verdad? Su trajecito nuevo, cuando usted se casó, así haya sido ropa prestada, pero usted iba nítido, hermano. Ese día se bañó con paste nuevo. Para los que no saben qué es paste, es un estropajo, ¿verdad? Oiga pues, qué tremendo, hermano. Porque ¿qué ocurrió aquí? Israel se empezó a degradar. Entonces Dios levantó a David. David peleó, hermano. Mire la historia de David. Para el que está malo de sus nervios, mejor no la lea, mejor lea la historia de Salomón, hermano. Dice la Biblia que no hubo día que Saúl no buscase matar a David. Y esos son los hermanos que me dicen a mi hermano, viera que salgo de una lucha para caer en otra, para que y todavía sí se quiere volver a casar, hermano. Quiero decir, no emprende la historia, hermano. ¿De veras? ¿O no le pasa así a usted? Sale de una batalla para entrar a otra, para entrar. Aquí dice que Saúl perseguía a David, no le daba tregua, hermano. Hasta que murió Saúl, descansó el rey David. Ahora ya David era nene, era el rey, pero no le cobró al pueblo lo que le había hecho Saúl. Aún David sabía que habían pueblos que le habían dado la espalda a él cuando huía de Saúl. Hermanos, miren pues, en la Segunda Guerra Mundial hubo un pueblo en Alemania que escondió a unas personas que le hicieron un atentado al Hitler, al Führer. Cuando se enteró Hitler que esa población le había escondido a los partisanos, ¿qué cree que hizo Hitler? Les aplaudió, ¿va? Toda la aldea la mató, toda. Como decía Pablo Escobar Gaviria, en este pueblo yo soy Dios y Satanás, decía él, hermano. Y ahorita si él no se volvió a Cristo, lo tienen a fuego lento en el infierno, hermano. Porque Dios eterno, solo Jehová de los santos ejércitos, solo él, hermano. Y al diablo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Acabó con la aldea Hitler. Y no era una aldea pequeña, hermano. Escúcheme, por favor, preste atención. David gobernó en medio de muchas batallas y prosperó Dios a Israel. Luego le cedió el mando a Salomón, al que tal vez menos esperaban que reinara. Y fue un buen hombre. La verdad que Salomón le dijo, Señor, mira, ¿qué voy a poder yo gobernar a Israel, hombre? Mi tata mataba leones, mataba osos, mataba gigantes, y yo ni moscas mato porque me dan pena las moscas. Sí, hermano, hay que ser honesto. Y al parecer nuestro padre Salomón era mero paletudo, el pobre, hermano. Era seco y agarraba la espada de Saúl, y ay, cómo pesa esta espada. Agarraba la de Goliat y menos que la iba a mover. Entonces, no, él no venía para eso. Él le dijo al Señor, Señor, dame sabiduría, le dijo. Porque se le apareció el Señor a Salomón. Escúchenme, patojos. Antes que ustedes empiecen a gobernar, porque ustedes, los casados, ya somos reyes en nuestra casa. ¿Alguien, algún varón que diga amén? Nadie. Miren, perdieron porque aquella le hizo amén. Mire pues, todos somos reyes en nuestra casa. ¿Verdad que los varones mandan? Ahí. Entonces mire pues, antes que les toque reinar a ustedes, porque ahora están bajo dominio,
bajo el reino, hermana Vicky. Háganle algo y con qué pulso les va a pegar su bombazo, hermano. A mí me tocó ministrar unas personas en Atezcatempa, en Jutiapa. Y fíjese, hermano, que entre las cosas que se ministraron los patojos fue que la mamá los balació, los agarró a escopetazos y no les logró dar. Estaban amargados con la mamá, ¿verdad? Pero no sé cómo uno de ellos mencionó algo delante de la mamá. Todavía no habíamos terminado la administración. Ajá, les digo. Y ya le contaron al hierro del Señor por qué le rompé la guata, les digo. Ya les contaron que por cuatreros, por irse a robar 3 vacas y no. Y encima me levantan la voz, hermano pastor, uno de ellos hasta pensó agarrar el corvo. Esos bombazos, mire. Una su mamá, sí, hermano, no. Va, y me van a devolver esos animales o los meto presos. Ahí iba el otro, vuelve el chucho arrepentido, hermano. Mire, estas vacas llegaron allá al potrero, llegaron mañosos, hermano. Pero oiga, pues, a David le costó. Y Salomón dijo: yo no puedo, Señor, dame sabiduría. Entonces le agradó a Dios. Por cuanto no me pediste riquezas, que es lo primero que usted y yo pediríamos, dejémonos de casacas, hermano. Señor, yo quiero mi campero propio, Padre. 24 horas al día con tortillería incluida. Y no esas bolsitas de ketchup, ni de esos de no, sino, pero por toneladas, Señor. Por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste la vida de tus enemigos, sino me pediste sabiduría. Te concedo sabiduría, pero además te doy riqueza y te entrego la vida de tus enemigos. ¿Sabe qué significa eso, hermano joven, soltero, que está aquí? Usted que tiene toda la vida por delante. Nosotros, para bien o para mal, ya vamos para afuera. Ya vivimos, comimos, conocimos. Pero ustedes tienen sueños. Ustedes todavía quieren conquistar el planeta Tierra, hermano, como Pinky Cerebro. Óigame, pues. Entonces, ¿qué tienen que pedirle a Dios primero? Yo quiero tener pisto, Dios. Va, se vale, usted puede pedir lo que quiera. Señor, yo quiero que le quebres el pescuezo a aquel vecino ingrato. Cálmese, cálmese, pueblo. Cálmate vos, qué gozo. Hasta aquí oí el nombre yo. Miren pues, ovejas. Porque le dieron sabiduría. ¿Y sabe qué pasó con Israel? Cuando oyeron hablar a Salomón, se doblegaron. Que eso es lo que pasa hoy. Cuando aparece un político, hermano, que tiene lengua pejera, que lo deja uno asurumbado de tanto que habla. Vos sí que quiso decir, saber, pero habla como que es tarabía, dice. ¿Sí se acuerdan de las tarabías? No. Aquel juguete que hacía uno así, mire, hasta que lo asurumbaba uno la bulla, hermano. Entonces, oiga qué tremendo. Porque nosotros los humanos, delante de la sabiduría, nos doblegamos. Y eso le dio el Señor a nuestro padre, el rey Salomón. Pero se murió Salomón, hermano. Dice que abundó tanto la riqueza en la época de Salomón, era tanto el oro, que la plata era vista como piedra, dice. Ahí la dejaban. ¿Para qué quiere plata si hay oro? Pues, hermano. Así fue Israel. Pero murió Salomón. Y entonces en la línea directa de reinado venía Roboam. Y Roboam era joven. Y Roboam consultó al pueblo, llamó al pueblo para que le reconociesen. Porque usted tiene que reconocer autoridad, hermano. ¿O no? Y no le dijo la esposa de Job, levántate, maldice a tu autoridad, maldice a tu Dios y muérete. Ella nunca había reconocido al Dios de Job. Entonces
Los hijos reconocen a su padre. La esposa reconoce a sus hijos, a su esposo. No es como los Doberman, hermano, que el Doberman de noche no reconoce a su dueño. Esa es una realidad. Como ese perro no es puro, ese perro es de laboratorio, igual que el Rottweiler, porque el Doberman es bueno para atacar, pero no tiene mucho peso, y otra cosa que le asustan las detonaciones, entonces a los balazos se calma. Como el Rottweiler, que se da cuenta que es igual en color, solo que es toro, ese no tiene temor a la bulla, a las detonaciones, y tiene peso. Pero el problema es que como son criados por laboratorio, manifiestan algunos daños, tal como el que le menciono del Doberman, que de noche no reconoce a su dueño y lo muerde como que fuera enemigo, ¿verdad? Pero usted no es así con su esposo, ¿verdad, hermana? Usted reconoce a su esposo de día y de noche, ¿verdad, hermana? ¿Va que sí? Pues no, se oyó el amén, pero mire pues. Entonces, comienza a gobernar Roboam, y desde el principio lo hizo mal. Hay un presidente por ahí que dijo: el primer día en que yo asuma me voy a bajar el sueldo. Ahí están todos los periodistas. Disculpe, señor quiero decir señor presidente, sí, porque Roboam de verdad. Disculpe, ¿cuándo se va a bajar el sueldo? Ay, Dios, hermano. Mire, aunque se lo baje a 5 pesos, pero oiga pues, Roboam comenzó mal y dijo: oiga pues, si mi padre les puso cargas, ahí quiero tenerlo un momentito, escúchenme bien, Carlitos, oí esto. David dejó de reinar porque murió, y gobernó Salomón. Salomón incrementó los impuestos, pero se veía en qué se daban los impuestos, ¿sí o no? Había riqueza. Pero dijo: tu padre, le dijeron, nos elevó la carga tributaria, es una carga pagar impuestos. Miren pues, hermanos, Jesús exige una cosa, pero el Espíritu Santo exige otra, ¿sí o no? Sí, hermano. Mire, a Cristo usted y yo venimos a pedir perdón, y Él nos perdona o no nos perdona. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero después de la Santa Cena está el Espíritu Santo, ¿o no? Y por esto muchos, habiendo tomado la cena indignamente, algunos están enfermos, ese es el cuerpo, débiles el alma, y otros duermen, a otros se los truena Dios en la Santa Cena. Pero la Santa Cena la lleva a cabo el vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cristo ya te perdonó, pero la carga de Cristo, Él dijo: mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Pero el Espíritu Santo es masacre, hermano. Te voy a decir por qué. Mira, dale esos 100 pesos que tenés en la bolsa, que Él dice: te reprendo, Satanás. Es que Satanás es el Espíritu Santo. Es que usted y yo somos agarrados, hermano, y 100 pesos cuestan. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a las 3 de la mañana, levantarte a orar: Padre, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Se pone a leer la Biblia en japonés, porque se pone así, mire. Gran chichón aquí donde se somató en el mueble, hermano. ¿Usted conoce gente que iba a las fiestas que se fuera a dormir, hermano? No. Gente amargada en las fiestas, sí. Pero bien que se comía lo que daba, ¿verdad? Se echaba sus cutos. Gente amargada sí ve uno en las fiestas, pero alguien que se deja, no. Pero oiga pues, aquí lo que nos está diciendo la Biblia es: David les exigió una cosa, pero David tocaba y bailaba la marimba.
Él mató leones, mató osos, mató gigantes. Eso no se lo exigieron al pueblo. Jesús, dice la Biblia, que el precio de nuestra paz, Él la pagó. Eso no pagamos nosotros un centavo. ¿Cuántos de aquí aceptaron a Cristo bolos todavía? Que si le ponen un fósforo sale como que es llama del león, esa de dragón. Vaya, así nos aceptó Cristo. Pero 15 años después vamos a andar jugando con fuego. El fuego nos va a caer a nosotros. Porque el encargado es otro que ya pone más impuestos, ya pone más cargas. Ya es el Espíritu Santo que te dice: no me has alabado. Dice el Padre que no hay oraciones, súplicas, gratitudes. Ya ratos que no le escribes un poema, que no le haces una carta. Los niños le hacen cartas a Santa Claus, hermano. Sí sabía eso, ¿no? Que en Estados Unidos está la central de Santa Claus. Entonces todos los niños del mundo mandan sus peticiones. Las de aquí se las roban, ay Dios. Pero mire pues, allá llegan las peticiones, y aunque no les devuelvan su regalo, si hay gente que las lee, fíjese. Mire pues, el Espíritu Santo te dice: ¿hace cuánto no evangelizas? El Espíritu Santo te dice: mira, llama a tu tía, llama a tu papá, llama a tu hermana, a tu hermano, pregúntale cómo estás, baña al perrito, hacerle caricias. Hermano, ese es el Espíritu Santo. Pero de ahí viene Roboam, figura del siervo de Dios. Y viene Jeroboam, figura de los infiltrados en la iglesia de Cristo. Porque oiga pues, hermano, Roboam no quiso atenderles, pero mire lo que hizo Jeroboam. Sí lleva la línea, ¿verdad? David, Salomón, Roboam, y ahora aparece Jeroboam. Jeroboam andaba huyendo de David, de Salomón, y se fue a Egipto. Oiga, qué tremendo, hermano. Aleluya. Gloria a su nombre. Habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, incluso Gat, mire, Gat, Mares, Asif, Adoraim, Laquis, incluso Laquis, Aseca. Así es que parece que se compró Laquis, fíjese, pero eso es otro estudio. Y todas las ciudades que él fortificó, y fortificaras Judá y Benjamín. Miren pues, hermanos, Jairito sabe de un amigo que yo tuve, que yo amé mucho, y algunos de ustedes todavía lo conocieron. Era Modesto Chávez Chilel, que él tenía su fábrica en pantalones de lona, ¿se acuerdan? Bueno, Modesto era hermano de una montaña Modesto era de nuestros hermanos del altiplano, y el pecado de él fue casarse con una mujer ladina, porque ya que la mujer lo vio con dinero y vio para los lados, ya empezó a menospreciar al Modesto hasta que se rompió el matrimonio. Y yo quiero esta casa y usted ya sabe la historia. Pues va a creer que el nene de Modesto en esa época, el más chiquito, le dijo a su papá: papi, yo me voy contigo. Le dijo: hermano, si yo en esa época conocía a Modesto, Modesto le dejaba sus pachitas ahí a William, y se tomaba su pachita. Ahora yo le pregunto, conforme creció Willy, sus demás hijos todos se fueron con el papá. Primero porque era el de las varas, pero porque era el que producía y había alegría y todo. ¿Quién cree usted que fue el preferido Modesto? Claro, William. A él le dejó la fábrica, 400 máquinas, porque él dejó la amistad, digamos, cercanía con sus hermanos, para venirse con su viejito. Mire pues, Benjamín toda la vida caminó con Judá, toda la vida. Entonces, bendición para Judá, bendición para Benjamín. Miren, hermanos, seamos sinceros. Los hermanos que me oyen en Estados Unidos,
una caja mandada por transporte Zuleta, por ejemplo, de este tamaño, de este vuelo, $250 vale la caja, hermanos. Que entre 4 personas cuesta cargar la caja. ¿Usted cree que lo mismo sería mandar esa caja a Colombia, Bolivia, Perú, donde nuestros hermanos han emigrado? No. ¿Sabe por qué? Porque somos vecinos de Estados Unidos de América. Los carros que allá los venden en $500, ahí, mire, sale más caro el flete y los impuestos que el mismo vehículo. Entonces, bendición que tenía Judá, bendición que agarraba Benjamín. Oiga, pues, oiga, esto es terrible, hermano. Y todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. O sea que, oiga, hermano, de 12 hijos, solo 2 se quedaron en obediencia al Espíritu Santo. Pero los otros 10 no los obligó Dios, porque ya Roboam había puesto 180,000 guerreros. De los guerreros del tata y del papá de David, hermano. Y ahí hubiera sometido al pueblo. Pero el amor a la fuerza no sirve. A la fuerza ni la comida es buena. Mire, pues, ¿sabe qué hizo Dios? No. Quiero aprovechar este momento, haber dicho Dios, para saber quiénes me aman. Entonces le dijo, no, déjalos que se vayan y que levanten otro rey que no es hijo de David. Ellos saben que rey ante mis ojos solo la descendencia de David. Por eso de Jesús se decía Jesús hijo de Jeroboam. No, Jesús hijo de él. Ahí venía la línea que él reconoce, y no que los demás no fueran hijos de él. ¿Cómo no? Aquella encorvada dijo, cuidado, porque ella es hija de Abraham, es tu hermana. Mire pues, hermano, mire qué terrible, hermano. Y Benjamín y Judá le estaban sujetos. Aquí viene lo masacre. Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos, sus posesiones que tenían, y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Oigan, yo quiero que me ponga atención. En la iglesia Elim, el encargado el ecónomo, el guardián, el encargado de la iglesia en todo su mantenimiento se llamaba hermano David Lima. ¿Te acuerdas de él? Lima. Un hermano sencillo, lleno del Espíritu Santo, hermano. Mira, hermano, solo terminaba el culto y aquel piso limpio, ¿te acuerdas? Una cosa, pero ya para el otro culto ya había sótano, pero mire, ese hombre cargaba el puño de llaves, él sabía de dónde cada llave, tenía la oficina del doctor Ríos, solo él entraba a hacer limpieza. Cuando él murió y Elín se desarmó, como se desarmó Israel, como se desarmó su familia, tal vez el día que partió su mamaita linda. Por eso hay que amar a las nanas, a todos, hay que quererlas. Día de la madre es todos los días, hermano. Día de la madre no es el día 10 de mayo, ese día es el que lo dejan sin pisto a uno, hermano. ¿En qué estábamos, hermano? Perdone que. En que le sacan el pisto, dice. Hermano Lima, cuando murió hermano Otto y Elín se desarmó. Entonces se levantó. Soy apóstol, como Jeroboam. Síganme a mí. Y vamos, pues.
Y como el otro exigía mucho. Óigame pues, oveja, ¿qué pasó con el hermano David Lima? Cuando se partió el himno, los antiguos, mire pues, dice la Biblia, los sacerdotes y los levitas que estaban en todo el himno, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Los que no entienden porque no vinieron, mejor vengan, porque yo apago el micrófono para no herir sensibilidades. Todos los sacerdotes, hacer un sacerdote no es fácil, hermano. Ay, Dios. ¿A qué edad comenzaban a funcionar los levitas? A los 30 años. ¿Hasta qué edad dejaban de funcionar los levitas? A los 52 años. Los tenía que revisar otro. Por eso hay una religión, que lo hemos dicho, que se casan desnudos delante de su líder, pero porque buscaban imperfecciones. El sacerdote cumplía funciones específicas. Lo que les dije es en una secta satánica, pero lo que yo le estoy diciendo es Biblia. Le esperaron un sacerdote, un levita, no era así nomás. Y vino Jeroboam y les dijo: yo los desconozco, ustedes sí, porque él había usurpado el reino, así como hizo, ya sabe quién usted aquí va. Él usurpó, entonces no tiene el dominio de haber dicho: yo gané por una votación clara y limpia. Él ganó por mañoso, hermano, ese señor que vive allá en Júpiter. Pero escuche, él empezó a sacar a los... Mire, hermano, cuando una iglesia, una misión empieza a sacar a los ancianos de la iglesia, al líder, al que Dios levantó, tenga o no tenga escolaridad, hable o no hable bien español, se combine bien o no la ropa, sea alto, tipunco, gordo, chaparro, cachetón, no importa. Si Dios lo levantó, no lo toque. El Señor le enseñó a hermano Otto y le dijo: al que tú pongas, tú lo puedes quitarle, pero al que yo pongo, yo lo quito. Y cabal, hermano Otto miraba cómo quitaba al Señor. Yo caminé con un pastor que cayó enjuiciado y se volvió loco, hermano, hasta el día de hoy. Me acuerdo que buscó que la iglesia lo apoyara para ir a pelear con hermano Otto y se endemonió, hermano. Secuestraron a su hermana, la violaron, era mudita. Su otro hermano aquí en Amatitlán, ya Bolo, se puso a molestar en la lancha, se sentó así entre el motor y en una ola le agarró los pies la hélice del motor y le desarmó sí, hermano, mire, los que Dios pone, Dios los quita. Por eso, mire, pues, la Biblia dice: no separéis lo que Dios unió. Lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. El tema es que yo predico eso en cada boda y en las bodas que vamos a tener a fin de año. Entiendas, hermana Violeta, mejor no me adelanto, más Fabi, más hermana, mire pues, yo voy a usar ese versículo, lo que Dios unió. Pero ¿cómo voy a estar yo seguro? A través de los años, a través de las luchas, cuando no todo va bien, cuando hay enfermedad. Si en lugar de la lucha separarte, te une más a tu esposo: bueno, papito, aquí juntos empezamos y juntos vamos a terminar. Ahí mira uno,
empezamos sin nada. Y si hoy se pierde todo, pues volvemos y Dios nos va. A eso es lo que Dios unió. Entonces, mire, pues este hombre, como a él no le costó el gobierno, entonces lo que no nos cuesta, si a él no le costó, hermano. Él no invirtió en campaña, él no se rajó los zapatos yendo de aldea en aldea, en aldea, en aldea, en aldea, en aldea, en aldea. Solo tiene un alcalde propio, hermano, sin nombres y más claro. Hasta los ciegos mirarían la luz del día, hombre. A Jeroboam no le costó el reino, entonces no lo cuidó. ¿Sabía algo? Y no es idolatría, Dios lo sabe. Yo de mis padres, una es la foto y Marian sabe que es la que yo tengo en mi cuarto. Ahí, mis viejitos, su memoria. Pero yo no pongo todos los días un video para ver cómo era mi viejito. Nunca, nunca, nunca le he dicho a Marian, es que mi mamá no lo hacía así. Me mata, quiero decir, se enoja la Marian. Ah, qué gozo vos. Saber a quién te... Bueno, ya me imagino a quién. Mire pues, démosle palmas al Señor, hermano. Hermano, quiero saludar a mi hermano José Luis Lemus. Yo acabo de acompañar a José Luis en la muerte de su más querida hija, que era Molly, su hija. Fíjese que me invitó a comer y de ahí me dijo, pastor, venite al apartamento, porque por la cámara vio que su hija se quiso subir al sillón y no pudo, se cayó y ya empezó a hacer movimientos fuera de lo normal. Y cuando llegó a la casa, pues muy probablemente tenía un derrame su hija. Ya cuando yo llegué, esta manita ya la había perdido. Llegó una doctora a verla, le tomó signos y le dijo, sí, pero necesitamos sangre y placas para saber qué tiene. Y cuando la llevaron, no, hermano, el corazón estaba grande, los riñones no servían, la columna se habían calcificado, unas vértebras. Entonces le dijo la doctora, miren, su hija no va más. Si usted quiere buenos días para ella, hay que dormirla. Y su hija era Molly, su perrita, pero una perrita que caminó con él 12 años, hermano. Y bueno, pues fue un momento muy, pero muy difícil, José Luis, pero la escritura dice que Dios sabe consolar a sus hijos. Saludo a mi hermano también, Cifuentes, a María Antonieta Rosas, Tony. Saluda a hermana Marcela Sánchez, a Mircal Roche, Araceli Morales, te bendecimos hermana Cheli, a mi madre de crianza, Rose Doneman, Anne, siervo del Señor, esta iglesia te ama, ora por ti Anne y por los tuyos. Mari Pacaché, te bendecimos mamita, mi hermano Héctor Mora, que también ha permanecido en el Evangelio del Señor. Hermanos de mi corazón, ¿qué pasó con el hermano Lima? Oiga pues, fíjese hermano, que los viejos, pero viejos de Lima, entiéndase los levitas, los sacerdotes, no se fueron con Jeroboam. Entonces, hombres, hermano, como Agustín Godoy, 84 años de edad, ahí agarraron a buscar pues a Roboam. Dice, de todas partes de Israel venían, dejaban sus ejidos, o sea, dejaban todo lo que habían hecho y se vinieron. Bueno, mi
pastor de jóvenes, el hermano José Alberto Baeza García. Yo llegué a Elim casi de 17 años y él fue mi primer pastor. Ahí venía, hermano, siguiendo al siervo que Dios había levantado, porque tienen ojos. Yo te pregunto a ti, hermano, mira, de todo corazón, ¿por qué seguiste a tus papás? ¿Por qué les hiciste caso en la mayoría de las cosas? Porque ellos impregnaron en ti su genética, y así tuvieran los errores que tenían, eran tus tatas, hermano. Ajá. Y el día que faltaron, ahí ibas cargando sus restos, llorando, diciendo: pude haber sido mejor hija. Porque hoy que soy hija, como dice el dicho, hasta que uno es tata, aprende a ser hijo, ¿va? Que ahí está la mamá, ya comió mi hija. Mijo, tus zapatos, ponete tu cincho, peinate. Miren, ovejas, todos empezaron a buscar a Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, al ungido de Dios, porque Jeroboam los había excluido del ministerio. Y aquí termino yo en esta hora. Versículo 15 del capítulo 11 dice: Jeroboam designó sus propios sacerdotes. Ah, mire, saltó la liebre, pues. Ahí se fundó una religión, ahí se fundó una secta. ¿Lo logran ver? ¿Lo logras ver, comisario? Él levantó sacerdotes propios. ¿Cómo? Si está escrito cómo es la función sacerdotal. ¿No se acuerdan en la restauración de Nehemías y de Esdras? Pues dice que dijo: puchi, si vos sos sacerdote, sí, pero sos negro, pusita, pues, negro. Dirían Esdras y Nehemías, los que restauraron: tráiganme sus documentos. No, le decía: vos sos amorreo. Y esta cédula la compraste allá en Oriente o en no sé dónde. ¿Se acuerdan que antes compraban las cédulas, ¿verdad? Solo ese día él echó a 19,000 del sacerdocio, que no eran sacerdotes, que solo estaban usurpando el cargo, viviendo de las ofrendas, y no eran sacerdotes. Dios no recibía la ofrenda de manos de esos que les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos le dijeron: Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Sí, pero yo no los conocí. Miren, él levantó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Y lo peor, mire, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos también acudieron todas las tribus de Israel, que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Hermano, mire pues, si esta parte usted no la entendió, usted no ha puesto atención al mensaje. De veras, no ha puesto atención. ¿Sabe por qué? Tras de aquellos, ¿quiénes aquellos? Los sacerdotes y los levitas, los siguieron de todas las tribus el pueblo de Israel, que de corazón buscaba a Jehová. Óigame pues, hermano, se iban a Jerusalén, aunque Jeroboam les levantó. Oiga, Jeroboam agarró una ciudad, muchacha, que se llamaba Samaria, y esa era, como decir, la copia de Jerusalén. ¿Para qué van a ir a Jerusalén? Aquí les levanté yo un templo, y para que se queden conmigo les puse a San Caralampio, a San Demonio, a todos los san que haya. Eso es lo que estamos leyendo. Puso lugares altos, porque la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, es lo que la Biblia dice. Entonces este rey, a cambio de que no lo dejaran y lo siguieran, les arregló el evangelio, les arregló su religión,
religión podemos bailar y en la tuya, Nel. En mi religión nos echamos los mecos, quemamos monte, hasta sacan el salmo, hermano. Hay 2 salmos que hablan, no se los digo para que no andan ustedes así como dice el pastor, hermano, caiga, me ven usted y la marihuana, hermano. Oigan, Jeroboam fue el vivo engendro del diablo, figura del anticristo. Un solo Dios, una sola ley, una sola moneda. Por eso es el diablo, oiga pues, es el anticristo, el falso profeta y la bestia, que es la copia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí sí te permiten cambiarte de género, mutilarte, no sé qué, no, sí, dele. Ahora oiga, ¿qué pasó en la división? No mucha hambre, mantengámonos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. Oveja unida jamás será vencida. Mira, queda cargando la oveja. Sí, pero no, hermano, mire, lo que Dios unió, no lo separe. Entonces, ¿sabe qué pasó? De toda Jerusalén venían las ovejitas de Dios. ¿Sí me entiende? De todo Israel venían a buscar al Espíritu Santo, hermano, al templo. Ahí venían, independientemente de Roboam, de Jeroboam, de la Llorona, Madán Shandú y todos los demonios. Mira, hermano, sea quien sea que gobierne en tu país, sobre toda gloria hay otra gloria más alta, y ese más alto es Jehová, y tú debes de buscar el rostro del Señor. Sea quien gobierne, el Señor te dará tu comida, tu pan, tu techo, tu vestido, hermano. Saluda, hermana Magdita Boche, Elmar Morales. Saludos, siervo. Te bendigo, hermano. Usted viera el lugar donde nació, hermano Elmar Morales. Un paraíso, hermano. Un lugar que se llama Parimaché o Panimaché. De allá por donde son los churuneles, aquellos mañosos, ¿de acuerdo? Que por un tiempo estuvieron. Ellos son los que mataron a Carpio Nicol, el dueño del gráfico, era. ¿Se acuerda que una época ahí por Godínez, bueno, pues donde este hombre nació, unas vistas, hermano, qué cosa más hermosa. Te bendigo, hermano. Damos gloria a Dios por tu vida. Hermanos de mi corazón, oiga lo que dice aquí. Y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, sus templos, sus iglesias, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Hermanos, cuando nuestro padre Moisés sube a Sinaí y tardaba en regresar, la Biblia dice que el pueblo se alebrestó y le dijeron a Aarón: a Moisés Dios ya lo mató, él ya no va a bajar. Mirad cómo están los truenos, los rayos, el fuego. Hacenos dioses. Y sí, dice Aarón, tráiganme las varas, pues, a levantar un gran templo, a levantar un gran becerro con la fuerza motriz de la iglesia. Zarcillos, todo lo de oro, funde y de ahí va. Mire, lo mismo que pasó en la época de nuestro padre Moisés. Si lo logra ver, quiero ver las manos de los que miran que es lo mismo. Pero lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Dice Pablo: me temo que tras de mi partida, un Pablo que dice: yo he estado en peligro de falsos hermanos, en desnudez, en hambre, cuchillo, falsos ladrones, falsos hermanos, ladrones, enfermedades. Pero lo que más me ha tocado es aguantar hambre, dice Pablo. Ese hombre que se dedicaba a orar de día y de noche, que peleaba por la iglesia, que decía: vuelvo a tener dolores de parto por vosotros. Ese hombre, hermano, que decía: veo vuestro buen comportamiento, y estaba preso a 5,000 kilómetros. ¿Cómo que veo? Ahora porque está el internet. Ese hombre en espíritu miraba las iglesias,
En espíritu le mandó cartas a los corintios diciéndoles mañosos, carnales. Y a otros les decía, me habéis dado más allá de lo que yo necesitaba. Ese hombre dijo, me temo que tras de mi partida, lobos vestidos en piel de oveja, lobos rapaces, entrarán a la iglesia y la desarmarán. Eso lo dijo Pablo. Y la iglesia solo duró 300 y centavos de años firme. Y después Jeroboam. ¿Sabe por qué? Ella que permite todos los ídolos de la mire, no importa. Aquí adoremos a Dios. Traiga si su Dios es su chucho, su dinero, su carro, tráigalo, adoremos aquí. No, hermanos, si en la Argentina hay hasta un templo para Maradona. ¿Sí lo ha visto? Ahí llegan a adorar a Maradona, al pibe. Y, sí, hermano, entonces esa religión que nació de la original, ¿sí me entiende? De la original cayó y se metió el mundo a la iglesia en lugar de sacar al mundo de la iglesia. Ya empezaron, vamos a hacer una rifa pro templo. Y no dice la Biblia que los juegos de azar son pecado. Sí, pero como aquí somos cristianos, el diablo es el mismo, hermano. Aquí está. Es que vamos a celebrar Halloween y el pastor se va a vestir de Drácula y la pastora de la... Cáigame bien usted y Drácula, hermano. Es que para el día del niño me voy a hacer unos mis chongos y me voy a... Mire, déjese de cuentos, usted ya no es niño, tiene 80 años, hombre. A Chabelo va a parecer uno ahí todo chuki, hermano. Ah, qué gozo el nene también. Cuando mencioné Chabelo se alegró. Saludo a mi comandante Rudy Keller, varón de Dios, tremendo varón, hermano. Hechos 20:29. Me temo que tras de mi partida lobos feroces acabarán con la iglesia. Mire pues, escuche, qué terrible. Porque por causa de Pablo no lograban los chamucos, ¿sí me entienden? Más los 12 apóstoles del Cordero, más Silas, más Timoteo, más los hombres que Dios levantó, pero se fueron acabando. Entonces hubo un hombre, hubo un César, que su madre se llamaba Helena. Helena era cristiana. Óigame pues, en honor a él se le puso el nombre a su ciudad, Constantinopla. Él se llamaba Constantino. Mire pues, hermano, cuando Constantino se volvió a Dios, dijo, ¿qué hacemos matando a los cristianos? ¿Se acuerda que los cristianos los metían lo que más hacían era meterlos en ollas de aceite hirviendo? Había un deleite especial en ver cómo se moría la gente, hermano, metida viva en el aceite hirviendo. Y la otra forma era quemarlos en hogueras. Entonces dijo Constantino, muchacho, pero si los cristianos no nos hacen nada malo. Y sacó un edicto que no se matase a los cristianos y que se adorara al Dios de los cristianos. Mire lo que hizo Constantino, mire la treta de Satanás, hermano. Entonces dijo, ¿quiénes son los líderes? Aquí vienen los sacerdotes, los levitas. Y este era un verdadero apóstol del Espíritu Santo. Entonces dijo, que no se roba el dinero porque es genuino de Dios, pongámoslo a cargo de todas las, ¿cómo se llama donde te querían mandar a ti, man? De las aduanas. Usted es encargado de aduanas. De repente ya llegaban los chukis, va. Hermano apóstol, mira, esto sobró de las aduanas, aquí te traje unas tus Biblias. Ya de Biblias pasó mire hermano, cuando los apóstoles dejaron de ser siervos de Dios y se volvieron ministros de Estado, la iglesia cayó. Eso lo puede leer en Historia Natural. ¿Por qué? Porque le levantó el culto que querían. Hermanos, seamos honestos. Si se riega la voz que en esta iglesia
Celebramos todas las fiestas y para dichas fiestas regalamos pan con café, hot dog, tortillas con chile, pero que tenga queso, limes. Aquí no alcanza para tanta gente. Es que vieran cómo me usa Dios. ¿Y para qué? Para regalar pan y café. Para celebrarle, como hace aquella iglesia en Tangamandapio, de carretera ya sabe a dónde. Y no ahí celebran el día del cariño, pues. El día de la madre de las hermanas. Bailando ahí las chancletas de Nayo Campero, hermano. Ay, Dios. Bien se acuerda la hermana Violeta. ¡Qué gozo! ¿Dónde es? Dicen, acá hay Medellín. Miren, hermanos, ahí son turnos para que entre la gente. Sí, ¿dónde estará el Espíritu Santo de Dios ahí? ¿Dónde estará el Espíritu Santo? ¿Dónde estará el Espíritu Santo de Dios ahí si no se le rinde culto a Él? Se le rinde culto a Él y a todos los dioses, a todas las fiestas, a todos los credos. Eso se llama ecumenismo. Designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que Él había hecho. O sea que Esdras y Nehemías, figuras del Espíritu Santo. Lo que uno da por bueno, el Espíritu Santo dice, a ver, te voy a revisar. Por eso debemos de juzgarnos nosotros mismos en la Santa Cena. No se perdonen los pecados. No, este pecado no lo voy a confesar, porque ¿de dónde consigo los 100 pesos que le robé a mi esposo? Dame, Señor, perdón. Pues estoy pensando yo pues en otro mundo, ¿va? Sí. Mire, pero como usted solito se juzga, Señor, perdona. Señor Espíritu Santo, yo te falté a ti también. No me puedo quedar sin la Santa Cena, porque es comer tu cuerpo y la sangre del inocente, del más hermoso de los hijos de los hombres, el que no pecó ni de palabra, el que nació de forma natural, porque dice que no hubo sangre en su alumbramiento, no pasó navaja sobre su cabello, su ropa era de un solo tejido, hermano, portado como hijo en el nombre de ese que se llama Jesús. Usted dice, Señor, yo me voy a comer tu cuerpo porque yo quiero que mi cuerpo se mantenga sano para gloria tuya y alegría mía, ¿o no? Y voy a tomar tu sangre para que mi sangre se mantenga en sus niveles, aleluya, para romper la genética de Jeroboam, Roboam, Manasés, yo rompo todo ancestro tomando tu sangre, Señor, y reconociendo que soy pecador, que no lo merezco, pero tú ordenaste que lo hiciéramos las veces que quisiéramos, y haciendo esto tu muerte anunciamos a quién, a las potestades, que en este lugar no levantamos sacerdotes propios, hermano, que aquí en este lugar reconocemos la vida del Espíritu Santo de Dios que vive y reina para siempre. Saludos, hermana Cristi. Hermanos de mi corazón, es preferible lo poco del justo que la abundancia de los impíos. Yo se los digo de corazón. Para mí es un honor servirles, hermanos. Para mí es un honor verlos cómo han ido creciendo. Siempre lo diré. Aquí hay una hermana que cuando cumplió 15 años, ella quería que le pusieran un columpio, hermano, porque así lo vio ella en alguna película de Disney. ¿Quién se rió? Pues es que gozo. Si ni les he contado quién es. Y mire pues. Y entonces uno quería entrar y por poco lo botaba uno el péndulo, ¿verdad? Mire pues. Ahí venía la corte, ¿verdad? Con su papá. Pasaron por el arco y todo. Al rato volví a entrar. Saber, yo dije, pero no son las 7 vueltas de Jericó. ¿Qué tal se cae esta bodega? Sí, la hermana Fabi. Quiero que le demos palmas al Señor por la vida de hermana Fabi. Colegio era.
Pero oiga pues, ahí estaba la Fabi en su columpio. Y ahora ya agarró otro su columpio. Quiero decir, hermana Fabi pues ya se comprometió con el siervo. Pero ¿sabe qué es eso? Hay alguien que puede dar testimonio de ti. Yo puedo dar testimonio de ustedes. Miren pues, aquí hay ovejitas que el día de hoy van a presentar a su nene. Pero yo conozco a los ancestros del chiquito. Y yo puedo decir, porque así dice la Biblia, Jesús dijo, dejad, porque hasta los niños impedían estos mañosos que no eran ni genuinos, venir a Cristo. Y les dijo, no hombre, no impidáis a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les digo más, y el que no se haga como uno de ellos, ¿cómo es un niño? Se pone bien bravo contigo, ya no te quiero y te odio. Va, al ratito, mami, ¿cómo estás? Y no que la odiaba, pues sí, su corazón no alberga odio, alberga enojo, porque más si se parece a usted. Asquienta igual que la nana, pero no, o el tata, pero no puede guardar odio. Fíjese qué lindo, hermano. Hace unos días me encontré a Adriancito, versión evangélica, ya, gracias a Dios. Ahí en Camper, papá, me decía. En cambio al abuelo le decía papito, papá, mírame, decía. Yo esperando a ver a qué hora desaparecía un pedazo de cabeza.